Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a Aquí Nadie Duerme, su podcast favorito para escuchar todo lo que tiene que ver con crimen, conspiraciones y misterio. Yo soy Rox. Y yo soy Dani. Y el día de hoy vamos a hablar sobre chan chan cultos. ¡Ay, qué fuerte! Mi tema favorito de la vida. que el otro día estaba pensando y dije, ¿por qué me llaman tanto la atención los cultos? Las sectas o como le quieran decir. Y creo que sí tiene que ver con el hecho de que mi personalidad siempre se ha sentido muy... como que soy muy frágil en ese aspecto. Entonces siempre me llaman mucho la atención y digo, es que yo sí. Sí, hermana, yo te sigo. Hasta el fin del mundo toma todo mi dinero. Creo que tiene mucho que ver con eso, con mi tipo de personalidad. Pero, pues no vamos a hablar de cualquier culto. Vamos a hablar sobre Heaven's Gate. Y yo creo que el título del episodio va a ser 39 personas, un cometa y una promesa extraterrestre. ¿Qué? ¿Has escuchado tú hablar sobre Heaven's Gate? No sé. Tal vez no, tal vez sí. No sé. ¿Es el que se con Kool-Aid? No. No, ese es Ese es otro. Georgetown, creo. Entonces no. Johnstown, algo Entonces así. no. Bueno, vamos a empezar con el intro, ¿va? Para que te vayas emocionando y posicionando ahí mentalmente. Entonces, de ahí ya les cito las fuentes y empezamos después con lo que no nos dejó dormir, ¿vale? Entonces, Dani, imagínate, plantéatelo así. Plantéate que alguien te quiere convencer que tu cuerpo no eres tú. Ok. Literalmente eres como un carro, como un topper, ¿ok? Como un Uber, o sea, como un contenedor, un vehículo temporal. Y si lo abandonas, te puedes llegar a subir a una nave espacial que viene escondida detrás de un cometa y evolucionas a un nivel superior. Ok. ¿Qué piensas? ¿Qué dices con esa como O sea, si alguien me dijera imagen? eso, Ajá. yo diría, ¿cuál fumaste, amigo? ¡Qué viajote, no! Sí. Así de que, ¡ay, rólala! Sí. Pero aunque usted no lo crea, aunque tú no lo creas, Dani, no es una película de ciencia ficción, ¿ok? O sea, imagínate que estás en California, así, y existen 39 personas, el mismo día que tú, en la misma casa, usando los mismos tenis, con el mismo outfit, corte de pelo y una misma decisión. Y no están gritando, no están peleando, nadie está atado, todo el mundo está sumamente convencido de lo que va a hacer. Hoy vamos a hablar de Heaven's Gate, la secta que mezcló la Biblia, los ovnis, la disciplina extrema y los tenis Nike. ¿Qué? Espérate porque ahí va más que... O sea, sí Aparte dices que risa de que tenis, Nike. Nike. Así. Y ahorita van a ver cuáles fueron los que descontinuaron. Los descontinuaron. Sí, las fuentes para este episodio fueron de FBI Records, The Vault, Heaven's Gate, también el The New York Times, CNN Archives, Time Magazine y el sitio oficial de Heaven's Gate, al igual que... ¿Todavía hay sitio? O sea, ¿todavía existe? Sí, existe el sitio oficial. Digo, yo lo estuve buscando, intentando localizar, no encontré el original del que hablan muchos podcasts, pero sí existe todavía. Y ¿Qué? también, pues obviamente, el brevario cultural de todos los episodios que me he echado de todas nuestras Biblias y leyendas legendarias, etcétera, etcétera. Pero antes de empezar con este episodio, ¿qué te parece si hablamos de lo que no nos dejó dormir esta semana? ¿Qué no te dejó dormir a ti? En general, siento que ha sido un inicio de año muy raro. Han pasado muchas cosas y siento que como que ha rondado mucho la muerte a mi alrededor. O sea, tanto de gente que conozco que me dicen, ay, falleció tal persona que quiero o así. Tanto también, o sea, mi familia falleció un familiar y fue como que muy, como, no sé, como inesperado. Y Abrupto. luego, ajá, y luego ver como que a mucha gente le está pasando eso y ver que como si la muerte está ahí rondando. Eso como que me ha dejado pensando muchas cosas, pero no sé si sea la energía del año y que vamos con todo o que sea, pero no sé, como que me he preguntado mucho y me he cuestionado muchas cosas alrededor de la muerte por haberla visto tan cerca estos meses que iniciaron el año. Pero no sé, no tengo respuestas, solo espero que ya se calme y que ya la muerte no ronde por acá. A mí lo que esta semana no me dejó dormir es la inseguridad un poquito. La inseguridad en la que estamos viviendo, o sea, con la situación que nos acaba de pasar ahorita en el país.
la facilidad con la que podemos normalizar ese tipo de cosas. La violencia. Y pues, o sea, para no estar como bipleando todo el contexto, pues ustedes saben, si actualmente estás en México y estás 20 y tantos de febrero escuchando este podcast, que es lo que estamos grabando, pues pasó ayer, ¿no? La situación en Guadalajara. Entonces, como que estaba hablando de eso ayer cuando venía de camino para San Luis con mi esposo, y yo le decía, es que, ¿sabes qué? Yo siento que antes no te desmoralizaba tanto las situaciones, o sea, obviamente siempre fue como aterrador y pensarlo sí te hacía como perder el sueño, pero si tú no te metías con ellos, ellos no se metían contigo. O sea, como que había hasta cierto punto un código de respeto. Entre ladrones no nos robamos, ¿no? O sea, como algo así, como esta idea detrás de que si yo no estoy en malos pasos no me va a pasar nada. Pero ahorita se meten con todo, o sea, y ni la debes ni la temes, estás haciendo bien las cosas, estás intentando como que irte por el buen camino y no importa. Pues es que siento que es un sistema que ha fallado muchos años, demasiados años, que ha dejado que este problema creciera tanto, ¿no? O sea, es bien complejo el problema. O sea, como que cómo lo atacas, no hay o sea, yo no tengo una respuesta para eso. O sea, es como es año tras año, década tras década que se les permitió hacer lo que querían y hay muchas consecuencias y entonces aunque quieras combatirlo siempre va a haber consecuencias y no hay como una estrategia clara y está fuertísimo y al final del día, como en todos, siempre salimos perdiendo los civiles, ¿sabes? O sea, como que eso es como lo fuerte. Pero sí te entiendo, sí son cosas que te causan mucho conflicto y también creo que es mucho el hecho de que ya estamos grandes en el sentido de que ya somos adultos. Y yo recuerdo, por ejemplo, el sexenio de Calderón, ¿no? Que también me asustaba mucho, pero al final del día yo estaba en esta cobija de que era una niña y estaba con mis papás. Entonces, el darme seguridad recaía mucho en ellos. El a qué me exponía noticias recaía en ellos, ¿no? Y ahorita no. O sea, ahorita es como de ya esto me atraviesa en todos los sentidos, aunque de estar niña también te atravesaba, pero estabas como bajo esta cobija todavía como familiar y acá es como de, por ejemplo, o sea, me imagino que ayer que te regresabas, por ejemplo, en carretera, pues el miedo de estar en carretera, la incertidumbre de que estamos jóvenes y queremos un futuro y es de cuál va a ser ese futuro, si quieres hacer familia, qué es lo que va a pasar con esa familia. Entonces siento que son como estas situaciones que te atraviesan de maneras mucho más profundas y reales, o sea, las sientes más reales, sí. Y aparte te hacen sentir diminuto, sí. Que es algo que yo creo que se me hace loquísimo como ya es para muchos normal el sentirse tan poquito y tan chiquito y tan insignificante. Entonces eso fue lo que no me dejó dormir esta semana, o bueno, al menos el día de ayer para hoy. Pero bueno, con esto tan... es que aparte se siente como bien tenso cuando hablas sobre el tema, pero con esto tan tenso, pues nada más decirles que deseamos que estén bien, que se cuiden, que se protejan. Entonces, pues agárrense que su cobijita, que su cafecito, que su agüita... Si quieren, préndanse su vela de protección. Y pues sí, para que podamos escuchar este capítulo juntas y descubramos cómo un cometa y volverse andrógina o andrógino no necesariamente te lleva a tener contacto con seres de otras dimensiones o alcanzar algún grado de iluminación. Vamos a recordar, antes de empezar a hablar sobre Heaven's Gate como tal, que es un culto, porque muchas veces como que la gente dice, bueno, sí, pero que es un culto, una secta, no sé, ¿no? Entonces, ¿tú te acuerdas del primer capítulo de cultos que tocamos, que fue de NXIVM? ¿Qué era un culto? El culto es como, o sea, tiene como un líder que tiene como una ideología y básicamente recluta gente que es como vulnerable. Exacto. Es un grupo de personas que se forman alrededor de la figura, de la idea o de una persona o creencia que se presenta como absoluta o superior y suele ejercer un alto nivel de control sobre sus miembros. No todos los grupos espirituales son cultos, pero cuando hay un aislamiento del exterior, hay una manipulación emocional, hay una obediencia extrema al líder, así con los ojos cerrados y detrás de él, básicamente. Y también te obligan a cortar lazos con el exterior, con tu familia, con tus amigos. Estamos hablando de dinámicas de culto. La palabra clave aquí, o lo clave, sería que no solamente creen en algo, sino que ejercen control sobre tu vida, tu identidad y la toma de decisiones y personas que tienes alrededor. Es como tenerte en una jaula, ¿no? O en un topper. Entonces, vamos a hablar un poquito de Marshall Applewhite,
que es este señor loquito así, que parece el loquito del centro, pero loquito del centro de conspiranoia, ¿sabes? Así de que ves la foto de él, y si dices, es un abuelito de los que me he encontrado ahí en Carranza caminando. O sea, sí, literal. Como que no tiene algo así que digas de que Sí, no se lo ve ves. sombrío. Ajá. Sí. Y tú lo ves así como en sus épocas de joven mozo y pues sí, muy atractivo, muy carismático, muy encantador el ser humano pero ya cuando se volvió así loquito del centro, no fue chido como nosotras, que somos loquitas del centro, sino que sí dices, ¿cómo, por Como qué por- lo siguieron? O sea, como que, ¿qué pasó, no? Entonces, este señor, a pesar de que tenía como cierto carisma, no era del típico líder que tú dices, este es un líder de culto, sí lo veo siendo sectario, ¿no? Sí. Entonces, Heaven's Gate fue fundada en 1974 por dos personajes, Marshall Applewhite, que es este señor, y Bonnie Needles, que es una señora, ¿no? Entonces, ellos se conocen en Texas en 1972, y él era maestro de música, ¿ok? Al parecer, él se especializó en teatro musical. Sí, no estamos bien. Los que hacemos teatro musical no estamos bien. Sí, nos hallaron. Corte a Rox con su culto. Ah, ¿verdad? ¿Qué es de hecho? Ah, De hecho, así nos vamos a llamar los manos pachones del centro. Ah, no es cierto. Pero sí, o sea, él dio varias veces clases y además se dedicaba como, o sea, en una época fue cantante, en una época estuvo como en coros de la iglesia. Ok. Él sí tuvo mucho que ver como con la iglesia. En varias ocasiones, de hecho, durante sus periodos que dio clases, lo culparon de tener amoríos con sus estudiantes, aunque nunca admitió abiertamente ser gay, pues eran con alumnos hombres, ¿no? Muy de secta, ¿eh? Muy También. sectario, muy así de que Relacionarse. ejerciendo poder y control sobre el El que- alumnado. Exacto. Pero también, si te fijas, como muy closetero, o sea, muy espantado de, ay, o sea, sí, sí me metí con un alumne, pero no quería decir como con alumnos, o sea, él no estaba como abiertamente, Del closet. ajá, o sea, él no era abiertamente homosexual, él como que decías, bueno, hace teatro musical, como que ahí hay un hink, ¿no? Pero no lo decía abiertamente, y después es que conoce a Bonnie, entonces se enamora perdidamente de ella, pero siempre todo el mundo dijo, se enamoró de su espíritu, porque de ella como tal, no, nunca O se sea, enamoró. matrimonio a la banda, dices tú. Básicamente, nada más ella sin ser lesbiana, pero sí, o sea, básicamente. Ella era una enfermera con intereses muy peculiares, o sea, porque era una persona completamente normal. Tú ves a la mujer y es la mujer más normal y cotidiana del mundo mundial, así con su nariz normal. O sea, no se veía ni siquiera guapa ni fea, era una mujer, X. sí, granola, dices tú. O sea, algo así, Granola. sí, granola, como algo muy normal. Ay, Y, ahí viene el bocado. ay, hola, saludos, marciano. Y además de ser una mujer muy normal, ella creía en temas muy peculiares. O sea, sí era muy normal, pero creía en la astrología, todo lo místico, lo esotérico, la cábala. Entonces ellos empezaron a decir que entre las creencias que ellos tenían, además de que se cambiaron el nombre a Guinea y Pig, como Ajá. conejillo de Indias, tenían muy presente la onda religiosa detrás. ¿Por qué? Ahorita les explico un poquito, pero hablaban, por ejemplo, de que ellos dos eran los testigos del Apocalipsis, que salen en Apocalipsis 11. O sea, ¿Cuál es Apocalipsis 11? es ¿el de la Biblia? En la Biblia, ajá. Ajá. Y que hay como, hablan de dos personas que son testigos de lo que pasa con los jinetes del Apocalipsis y todo las plagas y demás, que ellos dos eran como la reencarnación de esos dos testigos. Decían también que Jesús no era una persona que vino y como que murió por nosotros en la cruz, sino más bien era un extraterrestre que iba pasando y como que llegó aquí a la Tierra y los humanos no comprendieron la visión que traía porque pues era un ser de otras dimensiones. Y No entonces por eso entendieron la vibra. Ajá, no entendieron la fucking vibra y entonces por eso lo ejecutaron, ¿no? También decían que la Tierra iba a ser reciclada y que la única manera de sobrevivir era dejando atrás tu cuerpo humano. Por eso es que te decía, ¿qué pensarías de que alguien llegara y te dijera, no, esto que estás viendo aquí, Sí. así esto que ves aquí, es un topper, es un vehículo, es un carro? Oye, que también en nuestro episodio de la Matrix decían eso, que la Tierra, o sea, adiós, eventualmente. Entonces, ellos no usaban la palabra morir. Ellos no decían, es que ya te vas a morir, ¿no? Ellos decían salir del vehículo, exit the vehicle. Entonces,
desde ahí ya sabes que, ay, sí, la poliglota, dice. Y desde ahí ya sabes que algo como que está raro, o sea, de que no se veían, como que se despersonificaban hasta cierto punto, se disociaban hasta cierto punto, para no tener como este attachment o esta atadura al hecho de que pues nos vamos a morir eventualmente, ¿no? Marshall Applewhite nació en 1931 en Texas y él era hijo de un ministro presbiteriano. Entonces, él creció en un ambiente religioso muy así muy aprensivo. O sea, sí sabía cómo manipular gente. Pues, exactamente, por el papá, y además tenía todo el bagaje cultural de la Biblia detrás. Lo que viene siendo su monaguillo, que en esa religión no existe, pero, o sea, él como era chico de iglesia. Ajá, él era chico de iglesia, ayudante de su papá. Después se volvió, te digo, maestro de música, que también ahí, si te fijas, es una manera en la que él era un líder hasta cierto punto, ¿no? Y tenía un alumnado, entonces había gente que aspiraba a ser como él, lo miraba como hacia arriba y como con este aire de grandeza. Entonces, al chico le gustaba llamar la atención y le gustaba estar en un podio. Eso ya era como muy evidente desde muy pequeño y desde joven adulto, ¿no? Pero no era el típico estereotípico líder de culto con una túnica rara. De hecho, era como un hombre también muy convencional, muy granola, o sea, muy vainilla, ¿no? Era muy educado, muy articulado, porque pues sí estaba estudiado, sabía hablar bonito y cantar también precioso, pero pues nada más, no había como algo muy, muy, muy ahí. Y sobre Bonnie, se me olvidó mencionar que además de ser enfermera y estar interesada en la astrología, estaba casada y tenía 2 hijos. Entonces, cuando conoce a este hombre, se enamora perdidamente de él y sintieron que el encuentro estaba profetizado. O sea, era el destino, pues. Era el destino y estaba profetizado por esta onda y esta idea de que ellos eran los testigos del apocalipsis y toda esta onda, ¿no? Como que macharon sus vibras, o sea, sus fucking vibras se entendieron perfecto. Sí. Y dijeron, ay, tú eres mío, yo soy tuya, y ni siquiera es como una cuestión física de que nos seamos como atractivo el uno al otro, sino más bien como que vibramos en la misma sintonía, güey. ¿También crees que Jesús es alien? Sí, yo también. Yo también. Casémonos. Así, fuguémonos, ¿no? Seamos hippies juntos. Sí. Entonces se enamoró perdidamente como del alma de Marshall y dejó atrás pues su casa de señora de las lomas de allá de California, ¿no? O de Texas más bien. Entonces ahí empieza lo interesante, porque a pesar de que Marshall ya traía como el bagaje de la Biblia, Bonnie y él empezaron a estudiarla juntos desde que se juntaron para darle como esta resignificación de, ¿será que Dios le habló a Noé y le pidió que hiciera un arca? O más bien un alien apareció y le dijo, hazte una navezota y mete 2 de cada. O sea, como que empezaron ellos como a transgiversar lo que estaba ahí, pero hacia su narrativa de aliens. Haz de cuenta. Okay. ¿Te has puesto alguna vez como a hacer un jueguito que te ponen en secundaria prepa? De que yo escribo en una hoja una frase y luego la tapo y tú... la del cadáver exquisito. Así dijeron. Haz de cuenta. Hazte de cuenta que yo empezaba a escribir de que entonces se escuchó una voz y se asomó una luz y tú dices... Y la luz era un rayo sónico que... Con su rayo láser Jesús pasó. Así, haz de cuenta. Entonces como que sí estaba medio locochón, así como que si tú lo hubieras dejado como un experimento social hubiera estado divertido. Sí, funny. Pero ya después dices... Un experimento creativo que no daña a nadie y no sacrifique nada. Exactamente. Que dices, me estás dando ideas para el siguiente taller. Perfecto. Vamos a hacer. De hecho, hay un juego de mesa que... no es un juego de mesa. Es un juego tal cual que no me acuerdo cómo se llama, pero, o sea, lo voy a investigar y se los voy a poner aquí. Que justo se trata de que tú armes tu culto. Literal. Hay que hacerlo. Denle like y pónganos abajo si quieren que lo juguemos en un live. Sí. Estaría cagado. O sea, literal tienes que hacer un culto y gana quien su culto tenga más gente, güey. Más seguidores. Sí. Padrísimo, güey, yo sí lo quiero jugar. Entonces, bueno, pues se juntaban nada más para reinterpretar en clave extraterrestre todo lo que decía la Biblia. Decían que Jesús como tal, como era un alien, él ya estaba en otro nivel evolutivo y nosotros teníamos que aspirar a llegar a ese nivel evolutivo sin ser extraterrestres, porque más bien como que los extraterrestres iban a poner buena onda con nosotros y nos iban a dejar subir a su nave espacial y llevarnos con ellos, ¿no? Pero nosotros no somos de esa dimensión. Entonces, para llegar como a alcanzar esa iluminación, sí teníamos que estudiar y trabajar mucho como en nosotros mismos, en nuestra evolución y en nuestro crecimiento personal. Entonces, si tú te pones a pensar hasta ese punto, yo digo, sí me meto.
Yo Roxana con mi personalidad así toda frágil y endeble de querer pertenecer, claro que digo, ay, yo sí quiero, suena bien padre. ¿De a cuánto es la inversión inicial o Sí, qué? sí, sí. ¿A dónde deposito? Ajá. ¿Y a cuántos tengo que meter? Literal. Hasta ahí, hasta ese punto, literal. Pues es que suena como creas, o sea, con lo que dices, es como una mejora personal y ya. O sea, Y un mindfulness por ahí. Ándale, así una cosa como aquí y ahora, estar presente, ¿no? Ho'oponopono, o sea, como una cosa así como muy espiritual, como muy evolucionada en el aspecto de querer crecerte y crecer para los demás, pero sin dañar a nadie, o sea, todo muy chill, muy hippie, ¿no? El concepto está muy hippie, pero como en toda buena historia, pues todo se va al caño. ¿Por qué? Porque decían que como tal, como la tierra iba a ser reciclada y era una granja, muy Big Brother de su parte, ¿no? Así como muy, alguien nos está observando desde afuera. Ajá. Muy Matrix también, si te pones a Ajá. pensar. Es que algunos de los seres humanos que vivíamos en la granja podíamos llegar a graduarnos y entonces podíamos ascender con los aliens. Ojo, no reclutaban a personas en crisis, no necesariamente estaban pasando por un duelo, no necesariamente querían como irse de su familia, sino más bien eran personas que estaban chill, estaban a gusto y estaban de acuerdo con esta parte de crecer o sea, evolucionar personalmente. Entonces, pues, y de hecho se enfocaban mucho en estudiantes universitarios, que son estas personas que están en una edad perfectísima como para querer volverse mejores seres humanos y estar reencontrando o apenas encontrando quiénes son en la vida. Claro, y además si estás en la universidad es porque quieres ser algo. Exacto. O sea, entonces que todavía no eres, pero vas a ser. pero y quieres es ser. perfecto. Ajá, tienes Ajá. la intención de serlo, ¿no? Sí. Reclutaban a esta gente que tenían esta cualidad como curiosa, y no solamente curiosa de querer entender el universo y quiénes somos y a qué venimos, sino también esta curiosidad espiritual de no haber encontrado como un match perfecto, porque al final del día, sí, la Biblia está basada como en el judaísmo, el cristianismo, y son religiones muy cuadradas hasta cierto punto. Entonces, él siendo un homosexual de closet, pues obviamente no acababa de machar con eso. Entonces decía, no, yo creo que los aliens sí son buena onda. Son buen pedo. A ellos no les importa que... Elijo creer. Sí, sí, sí. A ellos no les importa que ellos, que ellos, que ellas. Todos parejos, ¿no? Entonces, hasta cierto punto creo que eran dos personas intentando buscarle sentido. Porque también si te fijas, en el caso de Bonnie, pues era una típica ama de casa con 2 hijos, con su esposo, ella señora bien, enfermera, como que esta idea que te vendían de mujer perfecta. Y también en esa época empezaba como estos vestigios del feminismo más radicalizado. Entonces ella decía, pues como que no me termina de embonar que yo, siendo mujer, solamente puedo aspirar a lo que ya tuve, porque ya lo tuve y no me siento completa, ¿no? Entonces, ¿qué hay más allá? Pues quedaron perfectos ellos dos. En el 75 ya tenían decenas de seguidores y esos seguidores dejaban todo por ellos. Pero no por ellos de que ellos les pidieran como de vengan con nosotros, ¿no? Sino como, bueno, nosotros vamos a ir a tal lado ahora. Ah, pues vámonos todos, ¿no? Así de que jalo. Ellos decían plan y saco. Sí, ajá, así de que ajá, yo también tal cual. quiero. Ajá, entonces dejaron familia, dejaron trabajos, o sea, pero de que se desaparecían de la nada, así de, y fulanito, oye, y Juanita, no, ya no vino a trabajar. Dejaba la universidad. Entonces, imagínate dejar todo porque alguien te dijo que esta realidad es temporal y que tú eres un envase. Sí, que existía otra cosa. Uh-huh. En el 74 empiezan como en esta parte de reclutar seguidores por todo Estados Unidos. En el 75 desaparecen por un tiempo, como que se van bajo el radar, empiezan a vivir bajo puentes, o sea, como un estilo más homeless que hippie. Y varios miembros empiezan como a dejar de tener interacción con sus familias y con los trabajos. Ajá. Porque hasta cierto punto no es que se llegaban a reportar, pero pues tú sabías que tu tía ya se había ido a Nuevo México, ¿no? Sí, ya de que tu tía empezaba a hablar cosas raras. Exacto. Así como de, ¿tú sabes que eres un topper? Así tu tía. Exacto. Sí. Pero después un año de silencio absoluto de tu tía y dices, oye, ¿qué le pasó a la tía que pensaba que A éramos la loquita. radios? Ajá, sí. ¿Qué le pasó a la loquita del centro? Entonces, eso pasó en el 75. Y de ahí nos vamos hasta el 85, que es importante recalcar esa fecha porque en el 85 muere Bonnie Nettles de cáncer. Es como que ahí se desbalancea. porque dicen, pues no que nos íbamos a subir todos a la nave espacial. Nuestra contraparte, sí. Y el rayo láser que nos iba a llevar. Y ahí es donde todo cambia y empieza a cambiar, se empieza a modificar un poco la religión. ¿Por qué? Porque Bonnie había dicho que ella no iba a morir. O sea, ella se enfermó. O sea, ella dijo de que yo soy inmortal hasta que vengan las naves. Es Okay. hasta cierto punto porque le dio cáncer en un ojo primero y pues quedó cieguita de un ojo.
pero luego el cáncer se le esparció a todos lados, o sea, le hizo metástasis en todos lados. Entonces, hasta cierto punto, como que cuando ya nada más perdió el ojo, la gente dijo, pues Ya. se puede salvar. O sea, a lo mejor y lo que nos está enseñando ahorita el alien con esto es que pues tal vez no tenemos que tener como un cierto tipo de físico para llegar a alcanzar como la iluminación, porque como quiera nos van a llevar. Entonces, el ojo no es importante. Luego le van a pegar uno ahí, ¿no? Arriba en la nave. Pero no, esto hizo que como que cambiaran la manera en la que explicaban las enseñanzas que tenían y también buscaban como esta aceptación. Y también muchos decían que cuando muere Bonnie, este Marshall cae en un estado de depresión absoluto, porque genuinamente se enamoró de Bonnie, pero del espíritu de Bonnie. Y además era como su compañera. Era su mejor amiga, ¿no? Sí. Al final del día. Entonces, ahí fue donde cambiaron y la narrativa cambió de ser nosotros nos vamos juntos con los aliens. Hay una canción, ¿no? Así de que me subo a la nave del alien. Me convierto en marciano. Ajá. Sí. Esa fue la que me gustó. Y entonces, en lugar de eso, de subir físicamente a la nave, es más bien reinterpretar la narrativa y decir que el cuerpo es completamente irrelevante porque lo que asciende o lo que sube a la nave es el alma. O sea, ellos dijeron, no importa que Bonnie falleció, ella ya subió a la nave. Ella ya se subió. Ajá, ella ya se subió a la nave. O sea, su alma ya está allá. Entonces, el grupo se vuelve un poco más airtight y más cerrado y empiezan como a tener más silencio después de eso. Oye, pero ahí yo creo que mucha gente desertó, ¿no? Cuando vieron lo de Bonnie, por eso dijeron, bueno, vamos a darle un plot twist y ella ya saltó a la nave. Y desde antes, fíjate que como que en este grupo, por lo mismo que no era tan pesado y tan tedioso, pues la gente podía ir y venir y no pasaba absolutamente nada. Aparte, solo eran 39 personas las del curso. No, hubo muchísima gente, hubo cientos, o sea, de que 150 integrantes, o sea, sí hubo muchas personas, sí hubo una comuna grande, pero la gente que al final quedó fueron 39 personas, incluyendo al fundador. A Marshall. Ajá. Lo importante de la muerte de Bonnie es que a partir de ahí el grupo se volvió más airtight, más cerrado, más estricto. Empezó a existir un celibato total, porque pues ya se le murió la pareja al Marshall, ¿no? Entonces... Dijo el Marshall, si yo no corono, ustedes tampoco. No. Aparte yo ni quería coronar, porque ni me gustaba ella. Pero sí, literal. Empieza a existir como una separación emocional de la gente que estaba ahí y de la gente de afuera, ¿no? Y ahora somos nosotros y ellos. Mentalidad de líder de culto, acuérdense. Sí. Empiezan como a borrar y a despersonalizar a las personas que ya están ahí. Entonces dicen, tú tienes el pelo bien precioso, muñeca, ven para acá, corte, y de honguito, todos de hongo, hasta, aunque estuvieras pelón, yo creo. ¿Por qué de hongo? O sea, qué obsesión. No sé, yo no entiendo como que esas modas, como que ese tipo de cortes no, porque aparte ni era un corte favorecedor, o sea, era de que para que parezcas mujer, hombre, quimera, o sea, todos nos vemos iguales, ¿no? El mismo color de ropa también, usaban unos jumpsuits, unos así como conjuntitos, coordinados, como dice mi mamá, unos coordinados, de negro, de azul, de morado, de café, o sea, colores así como muy, pues sí, como muy sobrios, ¿no? Que despersonificaban. Pues sí, despersonalizaban a la persona porque no podías ver si era un hombre o una mujer. O sea, comían lo mismo y muchos bajaron muchísimo de peso, entonces los cuerpos empezaban a ver más andróginos, los rasgos de las personas empezaron a ver más andróginas, los hombres sí se rasuraban para no tener barba, entonces todos se veían como entes, o sea, como aliens, no sé, estaba muy raro. Y todos usaban los mismos tenis. Los Nike. Se llamaban entre ellos crew members, o sea, eran miembros del crew. Sí, del crew. O sea, pero estamos hablando como Star Trek, ¿sabes? Ajá. Porque a él le gustaba Star Trek. Y él pensaba que cuando veía Star Trek, como que había ciertos mensajes ocultos de los escritores. Pues de ahí salió... Sí había ahí un grado de... locura. Sí, o sea, de locura. Esquizofrenia. Okay. Una cosita así. O sea, sí había algo así. No estaba diagnosticado, pero sí había algo así. Y no usaban yo. Usaban el nombre que les asignaban. Entonces todos tenían nombres así de que... Mi, fa, sol, pig, guinea, así, o sea, como que tenía piggy, ¿sabes? O sea, tenían nombres así muy peculiares. Algunos miembros masculinos, o sea, llegaron hasta el grado de castrarse voluntariamente para eliminar el deseo sexual, porque se volvían personas que, te digo, eran como una hoja blanca. Entonces no podías tener deseos, no podías tener aspiraciones, no podías querer hombres o mujeres o niños o perros o gatos, o sea, no te podía gustar nada. Ahí es donde yo les digo, antes estaba buena onda, ahorita esta versión ya estuvo como medio loquita. No podía ser Terian ahí. Exacto.
Entonces, eso se vio documentado, lo de la castración, en investigaciones posteriores con ex miembros del culto. Literal, si les gusta lo que les estoy contando, no porque quieran hacerlo, sino como más bien como de que, güey, qué interesante, aliens y cultos, pónganse a ver el documental en HBO Max. Muy bueno también. O sea, de este culto. De Heaven's Gate. Uh-huh. Qué fuerte. O sea, era otro nivel. Si te fijas, ya llegaban como a otro nivel donde había ya estaban bien zafadillos. Exacto, había un control absoluto sobre el cuerpo externo. Y pues aquí ya no estamos hablando de espiritualidad, preciosa. Aquí ya estamos hablando de borrar identidades. Que es nuevamente, acuérdense que habíamos dicho que eran los cultos. Entonces, vamos a retomar un poco, así como la parte académica de mi investigación. Y vamos a ver por qué los cultos son peligrosos. Porque muchas veces las personas dicen, güey, pues si quieren creer en eso, pues que crean. Si quieren pensar que su Dios es una muela, que crean en la muela, ¿no? Y como rézale. El culto del espagueti con albóndigas. Sí. Así. ¿Ese es tu Dios? Órale, date. El pan tostado también, hay uno del pan tostado. Sí. O sea, tú no le haces daño a nadie queriendo alabar a Beetlejuice o al vampiro, ¿sabes? O sea, mientras tú no le hagas daño a nadie, no hay bronca. El problema acá y la cuestión por qué es peligroso un culto o una secta no es necesariamente por lo que creen, o sea, la deidad en la que creen o el líder supremo en el que creen, sino por el nivel de control que ejercen sobre las partes que están en el culto, sobre los cultistas. Porque no empiezan diciendo te voy a manipular o diciendo pues aquí tú sí puedes pertenecer, ¿no? Te dan como este sentido de comunidad y de propósito hasta cierto punto, y cuando estás más vulnerable y más aislado y como con tus tornillos no completos acá arriba, te cambian el lenguaje, te dicen qué pensar, qué sentir, cómo vestirte y con quién puedes o no hablar. Entonces, pues te absorben. O sea, básicamente eres como un títere de ellos, o sí. Una amiga. Yo te digo, para hacer el organismo más grande, entonces voy juntando cositas. Sí. Y ya cuando te das cuenta, las decisiones ni las estás tomando tú, ni puedes salirte, ni puedes cambiar la narrativa del grupo, porque tú ya estás formando parte de un conglomerado y no de alguien en específico. Entonces el individuo se borra por completo. Y lo fuerte, creo yo, es que no te quitan como la libertad de golpe. O sea, no es de putazo de, deja de hablarle a todos, ¿no? Sino que van ahí despacito. Sí, pues ya que estás adentro, ¿no? O sea, claro. Porque si luego te la quitan, pues desde ahí tú dices, ay, no, ¿para qué me meto esto? Totalmente. Aparte, tú crees que fue tu decisión, cuando realmente... Te manipular. Exacto, o sea, tú no estabas eligiendo eso. Lo interesante de este culto, o lo divertido, además de lo de los marcianos, que yo sé que el término no está bien dicho, ¿verdad? Porque pueden ser aliens, marcianos, seres extraterrestres, pero además de eso, fue en una época muy como cambiante, o sea, de que a partir de aquí, antes de Cristo, después de Cristo, ¿sí me entiendes? Uh-huh. Antes de la computadora, después de la computadora. Fue en los 90s, fue en el auge del internet. Y lo raro fue lo adelantado que estaba para la época, ¿no? Porque en los 90s, Heaven's Gate era literalmente un negocio. O sea, ellos se dedicaban a hacer páginas web. Tenían su página oficial y manejaban diseño web profesional. O sea, trabajaron para personas haciéndoles sus páginas web. Cuando yo escuché el episodio de Leyendas Legendarias, me acuerdo que Badía habló sobre cómo estéticamente se veía la página, y era de estas páginas así de que dices, güey, si tengo miopía, ya valió madre. O ¿cómo se llama el que es colorblind? No, daltonismo. Ajá. Si soy daltónico, valió pa' pura madre, porque literalmente el fondo era como de que azul turquesa, las letras en rosa neón, así. O sea, era como muy chillante, como muy de los 90, ¿sabes? Una onda muy así, muy noventera. Estaba también muy, muy chistoso que ellos grababan sus videos, y tú podías encontrar los videos de ellos hablando y de ellos cantando, haciendo covers, básicamente. Lo que viene siendo los primeros youtubers, dices tú, pero en su página web, ¿no? Y se promovían en internet y te salían anuncios de ellos, o sea, porque apenas estaba iniciando el internet. Entonces, eso te daba como un sentido diferente a los cultos que venían ya existiendo, porque no te aislabas en una montaña, no te ibas hasta el fin del mundo en Chile, o sea, no te ibas hasta el fondo de Sudamérica para hacer tu comuna, sino que más bien eran personas cotidianas, normales, con acceso a internet. Ay, no. Eso era como el culto rarísimo. Moderno en su, lo que viene siendo, en su inicio. Lo que viene siendo inicios de los cultos modernos. Eran personas funcionales en sociedad, que eso también te da muchísimo miedo. O sea, trabajaban. Cada quien tenía su trabajo de oficina. Ellos, porque pues al final del día ellos no generaban con el culto, entonces tenían que ir a trabajar, y tú podías ser cajero del 7-Eleven y luego te ibas a rezarle a los aliens. Okay. O sea, si te pones a pensar, está
está chido. Rosana queriéndose convencer que no está mal querer estar en sectas. Un hobby, dices tú. Pues sí, ¿no? O sea, hay algunos que tejen y hacen crochet y otros que le rezan a los aliens. Claro. Claro, bebé. Entonces, a mí me impactó mucho eso. O sea, la parte en donde tuvieron clientes reales, profesionales y que al parecer pues sí eran buenos. O sea, sí diseñaron varias páginas web en ese entonces. Otra de las cosas que también tenían, que también es muy cultish, es que vivían juntos, que todos trabajaban juntos, que ganaban dinero legalmente y estaban como en sociedad. Entonces, había unos que se iban juntos al 7-Eleven, otros se iban que a la Target, que al Ross, que así, que al Air One. Al Ross a buscar los tenis Nike en oferta, dices tú, porque ocupo 39 pares iguales. Iguales, no puede haber ninguno diferente. Y eso para mí era muy inquietante. O sea, el hecho de estar en sociedad, pues es como estar trabajando toda la vida así al lado de tu compañerita del Oxxo, la cajera, y que te diga, ay, ya me voy, preciosa, porque voy a rezarle al Tom Hanks, digo, al Tom Cruise. Que o sea, que como que sí entiendo hasta cierto punto, por a lo mejor por mi contexto, que haya que testigos de Jehová, que la cientología. No, o sea, yo creo más como, no es que crea, ¿verdad? Porque existen, o sea, no es algo como que no exista, pero en mi contexto sí te creo que si un día yo hablando con alguien me diga, ay, soy cristiana, o sea, o ay, que soy del fin de nuestros días, o como se diga. La iglesia del fin del mundo, ¿no? Sí, la iglesia del fin del mundo, o sea, sí me ha tocado convivirte de gente así, pero que cienciología, never in the life. O sea... La cienciología da miedillo, ¿no? Mucho. No, y no empiecen así de que a decirnos cosas porque seguramente se va a empezar a pagar esta madre. Entonces sí, o sea, como que para mí es de que, ay, sí estoy trabajando en el Oxxo y bueno, ya me voy a rezarle al alien. A Jesus Christ el alien. Ahorita tú así, saliendo de aquí, sí. Tengo que ir a misa para el alien. Entonces, si te pones a pensar, se veía muy ordenado. O sea, era como ARMYs, como las ARMYs, las de BTS, ajá, así, pero en drogas, así, en crack. Y con aliens. Súmale los aliens, ¿no? O ponle el nombre que quieras, las Believers, las Swifties. O sea, póngale usted el fandom que fandom que a usted más le guste y que se sienta más cercano para usted, pero con aliens. Así, literal. Está como muy chistoso. Y de lo que ellos se agarraron en ese entonces fue que en julio del 95 o 96, no me acuerdo bien del año, pero iba a pasar el cometa Halley-Boop, algo así. Entonces iba a ser visible creo que en el 97. O sea, como que se empezó a escuchar que iba a haber un cometa desde 1 o 2 años antes y en el 97 iba a pasar el cometa. Y ellos tenían la idea de que por medios, no sé, porque escucharon la radio, porque siempre ha habido conspiranoia ahí afuera, que detrás del cometa venía una nave espacial. Y era la de su dios. Ajá, entonces ellos decían, en el 97 nos pelamos todos, papis. O sea, yo no sé, Padre Santo, me ando preparando para subirme al cometa. Así dijeron, así dijo Marshall. No. Ícito. Ícito. Marshall dijo, yo no sé, Padre Santo, pero yo me voy a subir ese cometa. Entonces en el 97... se suponía que esa nave espacial, que era su salida del vehículo, porque todos eran miembros del crew, era como su señal. Okay. Y en ese momento se tenía que hacer lo que se tenía que hacer para subirse. Y como ya habíamos dicho, ya habíamos aclarado, porque Bonnie ya se subió antes, y le está mandando, no sé, señales telepáticas al güey, así de que, no, chicos, estoy acá en la nave, está bien padre. Vete preparando, vete por los Nike, sí. Vámonos. Sí. Como que él dijo, bueno, pero no nos podemos subir todos, porque pues no se va con nosotros el topper, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo le hacemos para subirnos? Nuestra mente, como que escale nuestra alma, nuestro espíritu, como que ascienda. Se supone que, bueno, otra de las cosas que mencionaron es que la NASA desmintió que hubiera como una estela detrás de el cometa, o sea, no había nada detrás de, como que mucha gente era como de, bueno, pero es que a lo mejor sí había algo, o sea, no sé, una nave, pero a lo mejor sí había algo detrás del cometa, y fue como de que la NASA de que no, bebé, no, preciose, no hay nada de eso, es solo un rumor que está en tu cabeza, preciose, conspiranoie, no, ahí no hay nada, pero Marshall estaba aperrado, así terco de que no, esta es mi narrativa, yo sé que voy a subirme al siguiente nivel. Y adiós, perras. O sea, adiós, el papá. Marshall ya estaba así de, ¿quién te burlaste vos? Atrás de la nave, así. Sí, literal. Entonces, pues para hacer la automorición y salirse en el exit, en la desviación correcta de la carretera, vaya, ahora sí que desloguearse, o sea, cerrar sesión aquí en este mundo físico, terrenal. La verdad es que no importaba mucho como
como lo que utilizaban, sino más bien como que todos estuvieran mentalizando que vamos a hacer esto porque queremos hacer esto porque nos queremos subir al cometa. Entonces, marzo, desde el 22 al 26 fue como que la serie de eventos en el 97. Vámonos situando en que estamos en el Rancho Santa Fe, California, y es una casa rentada. 39 miembros del culto realizan lo que viene siendo el exit. Murieron en grupos de 3 ordenadamente, con sudaderas negras o moradas, no se ve bien como en la imagen de qué color eran, pero haz de cuenta que se moría una sección primero, les daban, si mal no recuerdo, fueron barbitúricos, o sea, se Sí, tomaban algo que ya. Ajá. No fue Kool-Aid, pero haz de cuenta. Ajá, y primero fue una sección del culto, o sea, unos cuantos, otros los vigilaban, y luego, bueno, ya pasamos, la siguiente sección. La siguiente se tomó lo que se tenía que tomar, y los de la ahora sí que como... ¿La primera sección? Primera etapa, se echaron, no sé, 15, ¿no? Y los otros que quedaban les tendieron una manta encima, como para cobijarlos. La siguiente sección y la tercera sección, total es que al final nada más quedan 2 personas, y esos 2 últimos sí tuvieron como un desenlace diferente, porque como no iba a llegar nadie a ver si sí había hecho efecto o no, se echaron lo que se echaron todos los demás y se echaron una bolsa encima de la cabeza. Para que cuando se desmayaran, porque lo que se echaron es como algo que los desmayaba. Como que te dormía. Ajá, como que te hacía más lento el corazón. Entonces, pues, terminabas así como sin pasar sangre por todo tu organismo y catapum, ¿no? Te dormías y ya, te subías a la nave, ¿no? Con los últimos 2, como no sabían si habían tomado lo suficiente o no, o les iba a hacer o no reacción, se pusieron unas bolsas para que... te asfixiaran. Exactamente. Entonces, pues murieron en grupos de 3, o sea, ordenadamente, y todas sus ropas traían, o bueno, en su ropa traían como un parche, porque parecía como uniforme espacial, ¿sabes? O sea, como si se fueran a subir a una nave, como en la NASA. Ya ves que tienen como su uniformito especial. Ajá. Con su parchecito que decía Heaven's Gate Away Team. Y traían sus tenis, marca Nike, modelo de Decades, o algo así se llamaban. Ajá. Estos se descontinuaron, después de eso, por el acontecimiento, porque la gente, como hubo varias fotos que ahí como que se esparció por el internet, porque nuevamente estaba iniciando esto del internet con mucha fuerza, los vinculaban con ese acontecimiento. Entonces ellos los compraron al mayoreo, porque por eso los utilizaban todos igual, porque era en el como Ross. uniforme. En la Ross, y era como su uniforme. Entonces por eso todos traían el mismo tenis. Pero me da mucha risa porque a mí esa situación se me quedó muy grabada en la cabeza de que, ¿cómo crees, chiqui, que por esto van a descontinuar unos tenis? Y yo me puse a investigar y le pregunté, oye, chat, amigo chat, bebé, ¿qué onda? ¿Cuántos más se han descontinuado? Ajá. Y según esto, no es que hayan descontinuado per se, o bueno, la marca de Nike no admite que ha descontinuado tenis de ciertos modelos por este tipo de situaciones, pero sí hay 3 en específico, que es los Air Jordans, los descontinuaron. Un tiempo. Sí, un tiempo, y luego los volvieron a sacar porque ya salió como Michael Jordan a hacer como la cara de este tipo de modelo, pero entre los 80s y antes de los 90s los descontinuaron porque la gente asociaba la marca y ese modelo en específico con violencia y asesinatos que ocurrieron alrededor de esos tiempos, sobre todo con casos violentos de robos y homicidios. Ya. Y algunas de las figuras que lo llevaron eran como líderes de gangs, así como de pandillas. Otros de los que también eran Nike Cortés y su simbología también los descontinuaron porque estaban asociadas con pandillas. Ok. Entonces, como que ese es un pequeño paréntesis que se me hizo muy interesante. Y creo yo que había los mismos, creo que eran los Nike Cortés, también estaban asociados con The Night Stalker, con uno de los asesinos seriales más perros de California. Del Hotel Cecil. Uh-huh. Entonces también asociaban ese modelo de Nike porque aparte lo descubrieron, o sea, una de las evidencias que utilizaron fue la huella de su planta. Que hablamos un poco de eso en La Dalia Negra, en nuestro episodio. Así vaya a verlo. Vaya a verlo, vaya a escucharlo y escríbanos. Vengo del episodio de Heaven's Gate. Para que se haga ahí un Inception bien padre de episodios. Entonces, cada persona, además de encontrarlos con esta vestimenta y estos zapatitos,
llevaban $5.75 en el bolsillo y todos grabaron un video de despedida que son públicos y actualmente los puedes ver. O sea, si tú los buscas, los puedes ver. Porque llevaban $5.75, era la entrada. Llevaban eso porque el cambio exacto nunca fue confirmado oficialmente. O sea, eso es lo que es que era lo muchos que les medios cobraba dicen. El pasaje de la nave. Era el pasaje para el dinero. Ajá, el pasaje para el dinero. Muchos exmiembros dicen que esa era la cuota de pasaje para subirse al... No mames. Ajá. Entonces, pues sí te descoloca, preciosa. Así de que dices, ay, esto sí está muy ritualístico, ¿no? O sea, como que mucho así simbolismo, mucho como que todos iguales y nos vamos juntos y... Oye, y que llegan a la nave y dice, no, ya le subimos a $6. Y tú con tus 75 centavos así de... Ani, le déjame pasar. No, imagínate. Ay, no, qué perro coraje. Ya no te puedes regresar, ya dejaste el Uber atrás. Ay, no. Entonces sí, estaba... A mí también otra de las cosas que me impresiona muchísimo es como... En el video, porque sí vi como pequeños segmentos, no se ven asustados. O sea, se ven contentos, se ven felices de que ya van a partir, de que ya se van a subir a su raite, ¿sabes? O sea, ellos se ven como en paz. Sí, se la creían totalmente. Estaban en una aceptación absoluta, infinita, sin chistar. O sea, como una fe absoluta. Y te rompe la cabeza y o sea, como que blow your mind porque en el aspecto de que tú tienes una fe absoluta en algo, ahorita actualmente, por más que creas en Dios y en la Virgen y en todo, o sea, por más de nuestro contexto, ¿tú crees en algo así absolutista actualmente? Yo no. Los gatos. Yo soy católica. Mi culto son los gatos. Mi gato dice, súbete, nos vamos a ir con el alien. Ahí voy yo. Ay, no. Yo ahorita no, actualmente no. Entonces... No, pero qué fuerte, o sea, de que a ese nivel, o sea, de que digas, yo me voy a desuscribir de este planeta porque yo creo en eso. No, está muy fuerte, ¿no? Sí, no, en esos videos se veían relajados. O sea, como si se fueran a ir de viaje, así. Estaban muy emocionados. Y pues nada, o sea, se me hace como dentro de los datos curiosos o de las reflexiones que hay sobre el caso, es que la casa se descubrió, y te decía que era como entre el 22 y el 26, pero se descubrió el 26 de marzo. O sea, como que alguien dio reporte a la policía y fue cuando fueron a ver la casa. ¿Pero porque ya empezaba a leer o qué? Sí. Y porque también mucha gente, a pesar de que se empezaron a aislar, pues sí sabían que sus vecinos, los loquitos del centro, pues iban y venían, ¿no? Iban al Oxxo, trabajaban en el Seven, en el arroz, o sea, como que dejaron de ver actividad y dijeron, esto está muy raro, ¿a poco todos se fueron ya? ¿No? Sí. Y entonces como que reportaron, fue el suicidio colectivo más grande en Estados Unidos del siglo XX, que también es como otra de los datos curiosos. A ver, datos curiosos, tómelo con pinzas, ¿verdad? Precioso, no es que esté curioso, sino que es como... Sí, no de padre, sí, como de que cuando usted le pregunten, ¿tú sabes qué es Heaven's Gate? Tú digas, claro, el suicidio colectivo más importante del siglo XX, ¿sabes? O sea, es como el parteaguas de eso, ¿no? Otra de las cosas como muy de que dices, esta puntada de dónde se la sacaron fue lo de la castración, porque sí hay detrás o sea, y si tú te pones a escuchar episodios que hablan sobre este culto, sí hay como cositas así que dices, ¿por qué renunciar a esto mundano o al placer? Es normal en las religiones, sí, es normal en la espiritualidad, pero ¿a qué tanto le tenían miedo y aberración, no? Y, por ejemplo, otra de las cosas que tenían ahí en la comuna era que cuando iban a vivirse todos juntos, los hombres dormían con los hombres y las mujeres con las mujeres para que no hubiera ahí como ningún chanchullo, pero si tú eras una mujer lesbiana te ibas a dormir con los hombres. Y si eras un hombre homosexual te ibas a dormir con las mujeres. Entonces como que sí había como una cuestión muy... cuadrada, hasta cierto punto rígida, donde nada más existían estas dos vertientes. O sea, ahí la bisexualidad cero que ver, ¿no? Sí. Ahí la pansexualidad cero que ver. O ahí enamorarte de la persona y del espíritu de la persona cero que ver. Aunque los dos principales te hablaban como de este amor libre y de... Sí, y lo que decía es que el Marshall igual era de closet. Sí era. Bueno, es lo que se dice, ¿verdad? Allegedly, yo no sé. Dios los tenga en su santa gloria, Marshall. No, yo no sé. Otra de las curiosidades es que el sitio de Heaven's Gate seguía activo, o sea, sigue activo. Te digo, yo busqué la versión que dicen en los podcasts que escuché, no lo encontré, pero sí hay como varios sitios que están como Heaven's Gate o heavensgate.com o así, y que si tú te puedes meter y tienen esa ideología de que los UFOs ahí están y que nos van a llevar. No en el cometa Halley, pero en algún cometa. Y todavía sigue eso, o sea, sí hay más gente, miembros actuales. Sí, todavía existe. Y
pues eso se siente como esta historia, o sea, yo siento que el hecho de que todavía esté ahí la página, se siente como esta historia que nunca se terminó porque pues está vigente. Sí, ¿Sí me entiendes? continúa. Ajá. Ajá. O que si hay gente que se unió es porque cree que las personas que sí se desuscribieron de este planeta fue porque Se sí lo subieron al lograron, cometa. sí se Ajá, subieron. exacto. A mí también me movió mucho, no la onda alienígena, porque siento que actualmente, hoy en día, ya la gente está más open mind sobre el hecho. Te iba a preguntar a ti, ¿tú crees no que creas en los aliens o no, pero ¿tú crees como en esa ondita o...? 100%. Hasta la NASA ha dicho de que, a ver, no somos especiales, de que hay vida. Nada más es como ver, porque decían que incluso por probabilidad había como otros 10,000 planetas igualitos a la Tierra en algunas partes de la galaxia, pero como es tan grande no lo sabemos. Pero solo por matemática y probabilidad existían 10,000 planetas iguales a la Tierra en los que teníamos las mismas condiciones y demás. Entonces, o sea, eso está fuerte porque justo ese lo vi en una serie que se llama Explain, que está en Netflix, que te explican como cosas muy fuertes, como a términos bajos, pero entrevistan gente profesional. Entonces, en esa de los aliens, le entrevistaron a gente de la NASA. Ya. Y decían eso, o sea, decían, a ver, es raro porque puede que la vida exista, no como la conocemos. Igual y en Marte sí hay vida, pero igual y son unos así de que, no sé, renacuajos, ¿sabes? Pero como no están hasta nuestro nivel, para nosotros no cuenta. Pero igual nosotros somos el renacuajo de otra cosa, güey. Claro. ¿Sabes? Sí, de algo mucho más Ajá. avanzado. ¿Tú? Pues yo sí creo, o sea, no me gusta como pensar en ello porque es como igual con los reptilianos, con el poder así de que los Illuminati, o sea, como que con todas estas ondas y estas teorías me enfoqueo bien duro, entonces prefiero no estar pensando en ello, pero sí, de que definitivamente hay vida allá afuera y de que son muchísimo más inteligentes que nosotros, claro que la hay, entonces como que, te digo, a mí no me movió tanto el hecho de que creyeran en los aliens, ¿no? O en los marcianos, pero más bien fue El nivel de creencia de me voy a de desuscribir aquí. Ajá, Sí. me autosuscribo así de que bye, adiós popó, me subo allá, pero y convéncete a 39 pelados y peladas, ¿no? Así de que vámonos todos al RAL, ¿no? Sí. Eso sí es lo que Está fuerte. sí te trauma, porque aparte no te despiertas un martes en la mañana diciendo, ay, como que hoy me voy a unir a una secta y además me voy a quitar la vida. O sea, no dices eso, ¿sabes? O sea, como que no. Sí, no, está fuerte. Entonces, esto fue muy gradual, fue primero en comunidad. Yo siento que hasta cierto punto había como un momento del culto de la secta que estaba chida. O sea, que digo, yo sí me hubiera metido. Pero pues no. O sea, porque luego todo se caga. Es que cuando entra el hombre ahí, la mano pachona como que entra y hace chanchullo y no está tan chido ya. Y además también esta parte en donde empiezan a cambiar y modificar la narrativa conforme les va acomodando y les va embonando. Sí, que siempre dices, hacen eso las sectas. Sí. ¿Qué ondas, preciosa? Pues no que tú tenías la verdad absoluta. Sí, se les cae el evento y dicen, no, a ver cómo la levantamos. Hay que levantarlo. Aquí se levanta porque se levanta, ¿no? Entonces, pues también se me hace como difícil y duro que al final del día ellos eran una red emocional de los mismos que iban entrando, ¿no? Yo creo que sí llegaron a ver, o sea, los exmiembros lo platican en el documental, pero también yo creo que dentro sí llegó a haber uno que otro que mientras estaba tomando lo que se estuviera tomando, sí dijo, ay, cabrón. Ya me arrepentí o así. Sí, oye, y sí cobran $6 en lugar de $5.97. Es que se hubieran puesto más dinero. Yo como persona ansiosa me hubiera llevado, me voy a llevar la tarjeta de crédito. ¿Qué tal? ¿Qué tal que aceptan chip? ¿Qué tal? Entonces sí está bien difícil porque dices, ay, pues está imposible de salirse, ¿no? Ya una vez que estás tan adentro, pues ya no se puede salir. Y hasta cierto punto yo creo que ese tipo de pensamientos es lo que muchas personas allá afuera no los deja dormir. El hecho de decir, güey, pues es que yo quiero pertenecer y yo me identifico mucho con esa sensación de querer pertenecer y sentir que no haces lo suficiente para pertenecer. Y llegaron a un grupo de personas donde te sientes súper a toda madre, pero que al final se como, pero vámonos todas, pero para la otra vida. O sea, es como, ay, loco, no, espérate, qué preciosa, dame chance. Apenas me estoy acomodando. Sí. Apenas me estoy haciendo bien el pop. Entonces, de que vámonos. ¿No? O sea, no. Entonces, sí está de pensarse. Creo que sí está complicado. Y también busqué como sobre el colectivo, porque creo que, no sé si esa palabra la podemos decir. No lo puedes decir, pero... Sobre la automorición colectiva. Y por qué es tan impactante, ¿no? O sea, porque es como así fuerte y es porque rompe algo muy básico sobre los seres humanos y es esta naturaleza de querer sobrevivir, o sea, como que
tienes que eliminar el instinto de supervivencia, porque hasta cuando estás como ahogándote o cuando estás como... Peleas por Exacto, vivir. o sea, intentas como, ¿sabes? O sea, tu cuerpo no te deja dejarte ir. Sí. Eso es lo que yo siento que está como complicado. Imagínate ahora hacer que 39 personas se sientan en ese estado de, ya suéltate, déjate ir, preciosa. Se me hace durísimo y se me hace como todavía como Fuerte. kudos al güey que lo logró, pero está malito de su cerebro. O sea, si usted siente ese tipo de cosas, mejor vaya al doctor y trátese. Sí. O sea, no está bien. No es normal. No es normal y ahí no es. Ajá. Nomás, si quiere hacer su culto, nomás juegue en el videojuego que les dije y ya. Sin hacer Exacto. daño a nadie. Y pues la reflexión ya así, vámonos a la profunda para ya irnos despidiendo, es que pues no fue solamente un culto de ovnis, de aliens, o sea, sí lo resumí mucho como de, pues era Jesucristo pero con aliens, ¿no? Con marcianos. No fue solamente eso, fue un culto de personas que necesitaban, sobre todo, pertenecer a algo, ¿no? O sea, y tenían esta necesidad de ponerle una dirección a su vida y de ir hacia algún lugar, de sentir que eran especiales y de que había alguien allá afuera que veía que eran especiales. Porque además Marshall no era de estas personas que gritaban o que, ¡ay, arrepiéntete! Y Sí. homosexuales, lesbianas, como el niño Ajá. del meme, me encanta ese niño. No era como ese tipo de persona y a pesar de no ser así, te convencía. Y te convencía desde la espiritualidad, desde esta línea de fe, de manipulación que puede volverse sumamente peligrosa. Porque es súper delgadita, Sí. ¿no? O sea, de la nada ya Un quito del pasito centro. y ya. lo quito del centro para mal. Entonces, ¿a ti qué te pareció este culto? ¿Te hubieras unido? No, hombre, se me hace bien loco. O sea, es que... Bueno, a ver, piénsalo. Si los aliens fueran gatos, Y yo... déjame pensar. A ver, preciosa, yo creo que sí. No, pero sí está fuerte. O sea, como que a mí sí me sorprende lo que puede hacer la manipulación humana, o sea, en general. Eso es como lo que digo, órale. Sí. Órale. Pero me llama la atención, voy a ver el docu que nos dices de Sí, vean el HBO. documental en HBO. Se llama Heaven's Gate. Y pues nada más, o sea, ya para terminar, finalizar, recuerden que pues no necesitas necesariamente estar loco para entrar en una secta. Entonces, solamente chéquense si caen en alguno de los apartados que ya les mencionamos sobre que es un culto y una secta. Y si usted dice, ay, no, sí, como que así se siente. Últimamente los domingos que voy a A más, rezarle al marciano. sí, como que así se siente un poquito, pues, o sea, no es necesariamente sálgase de ahí, pero sí cuestiónese, ¿no? O sea, nuevamente estos episodios son para que se cuestione, para platicar de cosas diferentes y divertidas y se entretengan algo diferente a lo que estamos viviendo allá afuera, pero pues sí también como que reconocer las partes donde necesitamos ayuda, queremos pertenecer, vámonos a la terapia, Sí. ¿no? O sea, está bien Sí. que crean los marcianos, si le quieres rezar, adelante, pero no se Ni daña a otros, claro. ni daña a otros, ajá, exactamente. Y pues nada, o sea, recuerden que también esto no es ni para hacer morbo, ni para ver cómo funciona la mente, nosotras no somos psicólogas ni nada, pero sí era como un tema y un culto en específico del que quería hablar, porque a mí, en teoría, se me hace un culto chido, chévere. Yo sí me metería. En práctica ya no. O sea, ya cuando pasan a esos otros extremos digo, ay, no, preciosa, mejor no. Dices, el Bob sí te lo manejo, ya la morición no. Ándale, sí. Entonces, pues déjenos en los comentarios qué opinan sobre este culto, Heaven's Gate. ¿Qué opinan sobre los cultos en general? Nos gusta mucho abrir la conversación y platicar con ustedes en los comentarios. Escríbanos de qué otro culto o secta les gustaría que habláramos, de qué otro crimen les gustaría que tocáramos, o evento paranormal, o algún misterio, algún caso, si les gustaría que habláramos sobre Reddit, o sea, como cuéntenos en los comentarios, cuéntenos allá abajo, señor y señora bonita, ¿qué le gustaría que nosotros dijéramos? También hay mucha conspiración últimamente con esos archivos que se destaparon, si quieren que hablemos sobre esos archivos. Es verdad. Muchísimas gracias por sintonizarse en este episodio, esta investigación. No olviden darle like, suscribirse, porque nos ayudan muchísimo a seguir creciendo y a motivarnos y a darle a lo que venga en este 2026. Y no se olviden también de compartir este episodio con su loquito o loquita del centro de confianza. Vamos a intentar cerrar este archivo para poder dormir. Oh, no. Nos vemos la siguiente semana. Bye. Bye.